mí me encanta la clase de hoy. Me encanta el tema, me parece de una importancia fundamental para la mística. Como ya sabéis, nuestro curso se llama Filosofía y Espiritualidad y mezclamos ambas cosas. De hecho, vamos hablando de pensamiento y espiritualidad a la vez, porque una cosa importante es que en la vida, cuando uno sale a la calle, las cosas no están en compartimentos estanques. Aquí la filosofía, aquí las matemáticas, eso está en los colegios, que por cierto es muy mal hecho. Las cosas no son compartimentos estancos, todo se da en la vida de la misma manera mezclada. Y cuando hablamos de espiritualidad es inevitable hablar de filosofía, y sobre todo en esta época de la historia que estamos hablando ahora, donde la filosofía y la espiritualidad formaban un tótum, una realidad y un conjunto. Es muy difícil separar en estos siglos de los que estamos hablando ahora dónde empieza una cosa y dónde termina otra. Yo voy a hablar ahora del siglo IV. El otro día hablamos de cómo nace el cristianismo, la época del imperio, qué se pensaba entonces. Yo voy a hablar ahora qué se pensaba hasta el siglo IV, pero me voy a detener fundamentalmente en los capadocios, que fueron tres grandes santos, a cuál más santo y más grande, San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nisa, que construyen los grandes pilares de lo que va a ser el pensamiento místico occidental. Pero para llegar hasta ahí, que es lo que voy a explicar, voy primero a hacer esa introducción genérica que hago yo siempre, histórica, porque me parece que una de las cosas de las que adolece la enseñanza, aparte de otras muchas cosas, que yo podría deciros, porque he estado 42 años dando clases, y son muchos años, 42, ¿eh? Empecé con 23 y acabé con 65. Muchos años, muchas cosas, muy mal. Pero una de las cosas mal que hace es precisamente no dar, porque es un poco el mal de nuestro tiempo, una visión global de las cosas. Las cosas no solo no serán separadas, sino que serán íntimamente unidas. Y lo que empieza por un lado acaba por otro, lo que se aprieta por aquí, influye aquí. Y eso se da en la historia de la humanidad. Cuando nos juzguen de nuestro siglo, nuestra época, con tanto desastre, verán que todo lo que está ocurriendo no es solo un problema de mala política, de mala gestión política, de mala gestión universal, sino que está unido a una falta de valorización del ser humano, o una falta de haber perdido el sentido sacro de la realidad. Y sacro no es confesional, no es de una confesión religiosa determinada, católica, protestante o hinduista. Es que hemos perdido el sentido esencial de la realidad humana, que es de por sí sagrada. Si hay algo sagrado, es el hombre. Y esto lo hemos perdido. Y por eso cuando nos vean, se quedarán espantados de estos siglos de desolación espiritual. Perdona que sea tan clara, pero es que esta es la realidad. En cambio, vamos a ir a uno de los siglos más brillantes de la época del pensamiento, más rico, más denso, que fue el siglo IV. Cuando ya empieza a deshacerse el imperio, sin embargo, todavía el mundo antiguo no se ha destruido. Cuando hablo del mundo antiguo me refiero a los valores clásicos de la literatura, del mundo clásico. Y entonces todavía ese mundo tan rico sustenta todo un pensamiento teológico de una fuerza y de un poder enorme. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, en el siglo I al III, el Imperio Romano se extiende por lo que entendemos como imperio, es decir, todo el norte de África, toda Europa, casi en Oriente llega. Yo no sé si habéis estado en Oriente, pero realmente es muy impresionante las ciudades romanas que están todavía en Siria, bueno, esa parte de ahí de Roma, y están viendo la ciudad romana entera, casi completa, ¿no? O sea, tuvieron un poder y una fuerza enorme hasta allí. Es un imperio en extensión y en fuerza y ya muy pacificado. A partir de los primeros emperadores hay una cierta pacificación interior. Aparte de las barbaridades que ellos hicieran a nivel personal, el imperio está asentado. Y hay un imperio que transmite el derecho romano, que sirve como estructura básica de una organización social muy poderosa. El derecho romano tenía mucha fuerza, era un estado de derecho, de tal manera que todo lo que se engranaba ahí tenía un sustento político y social muy grande en aquellas ciudades romanas. El cristianismo que está naciendo, nace primero
como un pensamiento liberador y salvador. Es la afección hacia una persona, a la persona de Cristo. No aparece como una religión, ya he dicho que se ha convertido en religión mucho más tarde. El cristianismo al principio aparece más bien como una necesidad de ser afectos, ser fieles a una persona que representa una nueva manera de ver la divinidad. Para el mundo antiguo, lo divino era lo inmortal. Inmortalidad y divino era lo mismo. Había que conseguir la inmortalidad. Y de hecho es la gran definición de los dioses. Pero el dios era algo poderoso, potente, fuerte, frente a la miseria humana. Y de repente aparece este pensamiento, esta nueva manera de ver al hombre, en que el hombre aparece en toda su dignidad, en toda su grandeza y también en toda su miseria. Y esa unión de la miseria y la grandeza humana es lo propio del cristianismo. Sí, era y sigue siéndolo, por mal que nos lo hayan contado y por mal que lo vivamos nosotros. Es precisamente esa grandeza del ser humano, ahora lo vamos a ver en los grandes padres, y esa pequeñez del ser humano unido a la unión, unido a la afección, a la fidelidad, a una figura extraña, compleja, incomprensible, que es la figura de Jesucristo. Para un ser del mundo antiguo, un ser como Jesucristo era incomprensible. Un ser pobre, miserable, que va de un pueblo a otro, que no tiene dónde recostar la cabeza, que encima lo crucifican. Eso es lo que tiene que aprender uno de ahí. Todo esto hay que entenderlo, y me pongo en esta situación para que entendamos qué veía el hombre antiguo en esta cosa. Y sin embargo hay algo en ese mensaje de dignidad, de comprensión de la miseria humana. La redención no es como eso que nos han dicho, la redención de los pecados, que es una cosa tan teológica y tan ajena. La redención es redimir al hombre de su condición, es hacernos grandes. La redención es decir, ser hombre merece la pena. Eso significa la redención. Y eso significaba que el ser humano tenía una dignidad y tenía una finalidad que no estaba puesta por escrito. Hablando de escritos, diré que los 60 primeros años el cristianismo va surgiendo en pequeñas comunidades domésticas, donde, por cierto, que las mujeres tuvieron en esta época una enorme importancia en esa iglesia naciente, porque ofrecían sus casas para cenas, meriendas, donde lo que se acababa celebrando era lo que hoy llamamos una Eucaristía. Entonces era una cena de amigos donde se recordaba como un memorial la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, lo que se llamó la iglesia doméstica durante 2 o 3 siglos, 200 o 300 años, tuvo una enorme importancia en la extensión mediterránea del cristianismo. Fueron las mujeres, en gran parte, las que extendieron esta capacidad de acogida en sus casas, y muchas de ellas ayudaron y fueron y formaron las órdenes que se llamaron órdenes de viudas y las diaconisas, que a partir del siglo V desaparecen de la iglesia, pero en esos 5 primeros siglos tuvieron una enorme importancia. Predicaban, ayudaban. Por ejemplo, varias fueron muy amigas de Pablo, el apóstol, y llevaban las cartas a Roma. Esas cartas que hoy conocemos eran llevadas por mujeres y su séquito, muchas de ellas mujeres ricas, que llevaban en su séquito las cartas de Pablo. Eran las que luego predicaban cuando llegaban a la sinagoga, y Pablo las nombraba sus representantes. O sea que las mujeres van a tener en este mundo que no comprendía a las mujeres, de repente una relevancia espiritual muy grande. Estas cosas no se nos cuentan, pero hay que saberlas porque es la verdad. De tal manera que muchas de ellas se organizaron en órdenes llamadas de diaconisas, que eran ayudantes, diácono, ayudantes de los apóstoles, y más tarde, cuando pasa ya la época de los apóstoles, ayudantes del obispo, que era la persona que había aceptado la labor de cuidar al rebaño. Tenía sentido de pastor. Era un pastor, siguiendo esto del buen pastor, se tenía que ocupar de lo que pasaba. Las mujeres tuvieron ahí una gran y enorme importancia. Las viudas también, como ya sabéis, en el mundo antiguo la viuda era una persona, no tenía derechos ninguno. Normalmente la viuda quedaba a expensas de la familia del marido. La familia del marido abusaba de esa situación de dependencia, no tenían derechos propios, y forman lo que se llama una orden de viudas, en que ayudaban a la extensión del cristianismo, acogían en sus casas, tuvieron una dignidad y una fuerza. En este contexto, los primeros escritos que van apareciendo son unos memorándum que algunos
discípulos empezaban a escribir para que no se les olvidara. Eso va a dar origen luego a los famosos evangelios, que hay montones de evangelios. Lo que pasa es que los canónicos son los que más tarde la Iglesia dijo, bueno, ¿cuáles son? Es como cuando se empieza a escribir de una cosa pasada. A ver, ¿cuáles son los más verosímiles, los que representan mejor la verdad? Bueno, pues esto. Eso se llama el evangelio canónico. Pero hay montones de evangelios que no son canónicos, que son estupendísimos, que os aconsejo a leerlos. La BAC tiene una edición de estos evangelios apócrifos que son realmente muy interesantes. Muchos de ellos conservan una espiritualidad y una vida interesantísima de esos primeros siglos del cristianismo. Una de las cosas que llamaba la atención de estos primeros cristianos en este contexto de expansión del imperio, de expansión, era precisamente esa especie de solidaridad que en el mundo antiguo no existía. No existía porque nadie se lo había planteado, eso de la solidaridad y de que se reunieran y que se ayudaran. Todo esto era una novedad y era lo que más llamaba la atención. Entonces, que iban todos unos a casa de otros, que nadie pasaba miseria. En un grupo de cristianos, si alguien tenía problemas económicos, los demás los solventaban. Formaban una hermandad, era una auténtica comunidad de bienes, servicios, realidades, en que los cristianos, de ahí la expansión que tuvo en medio del imperio, ¿no? Esto llamaba la atención, atraían y llamó la atención. Durante el primer siglo y el segundo se van constituyendo las llamadas escrituras canónicas, que constituyen lo que va a ser luego el Nuevo Testamento, es decir, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas de Pablo y alguna carta de Pedro y 2 cartas de Juan, que constituyen el llamado Nuevo Testamento. Voy a hacer hincapié en la palabra porque el Nuevo Testamento se opone al Antiguo Testamento y quiere decir que se sentían perfectamente continuadores del mundo antiguo del judaísmo. Es decir, que ellos no hacen una ruptura. Es la historia de las religiones la que ha hecho esa... De hecho, al principio eran confundidos con judíos, unos judíos raros, unos judíos distintos, unos judíos extraños, etcétera, etcétera. Empezaron a llamarse cristianos en Damasco y un poco para distinguirse de la sinagoga, etcétera. O sea que al principio era la misma cosa. A partir del siglo I y II, muchas personas cultas, que por lo tanto eran neopitagóricos, neoplatónicos, estoicos, el ideal del sabio que vimos el otro día, eran gente culta, eran gente con una formación griega muy clara, una formación romana muy clara, se convirtieron al cristianismo. Y entonces empezaron a escribir, a hacer una reflexión acerca de aquello que habían recibido, que estaban recibiendo en estas comunidades. Pero sobre todo el pensamiento griego, que era tan absolutamente sutil, tan absolutamente dedicado a la elaboración de conceptos, a la elaboración de reflexiones filosóficas y racionales, se dedicaron con mucho énfasis a reflexionar sobre todas aquellas cosas que el cristianismo aportaba de nuevo a ese mundo antiguo, pero desde la propia cultura, gente muy culta, con lo cual le dieron forma, le dieron voz, le dieron palabra a lo que se decía en las reuniones domésticas, de unos a otros, lo que se hacía en el mundo antiguo, que era la comunicación verbal, la comunicación de palabras. Y empezaron a escribir. Y van a aparecer 2 mundos, cada vez más separados por la cultura, que es el mundo griego, los padres del mundo griego, que escribían en griego, y los padres del mundo romano, formando lo que nosotros luego hemos llamado la patrística. Constituyen un tesoro de conocimiento, porque son las reflexiones primeras que, sin haber hecho cristianismo antes, ellos elaboran por su propia reflexión racional. Vamos a pensar qué es esto que nos está pasando. ¿Y qué se dice? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Cómo se puede poner en palabras nuevas? ¿Cómo se puede poner en palabras del mundo griego? Y entonces lo que hicieron fue ir organizando una literatura que eran tratados, comentarios, expresiones, muy importantes e interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues la diferencia es que los padres latinos eran latinos, escribían en latín, muy ordenados, muy sistemáticos, muy del derecho romano, muy estructurados. Pero los griegos eran sutiles, eran capaces de escribir 25 páginas sobre un solo concepto, qué querían decir, dónde estaba el fallo, qué valor tenía desde la razón. Entonces hay una clara diferencia.
La patrística romana es una patrística más dogmática, más escueta, más ordenada, fantástica. Hay algunos escritos como, yo qué sé, Ireneo de León, o luego ya culmina en Agustín, del que hablaré el próximo día, fantásticos, pero el mundo griego mucho más sutil. Tenía muchos siglos de filosofía, tenía muchos siglos de sutileza, de reflexión crítica. Y entonces, claro, escriben una literatura muy llena de elementos conceptuales que son los que van a formar lo que ustedes y yo damos, por supuesto, en el cristianismo. Ellos son los que elaboraron lo que ustedes y yo creemos que ha sido así toda la vida. ¿Por qué? Porque su sutileza teológica y su sutileza filosófica fue tan grande que fueron capaces de plasmar en conceptos y escritos una cantidad de cosas que andaban sueltas, que se habían creído que Jesús había dicho, pero no había dicho, pero aquello que significaba y que significa. Y todo eso se organiza alrededor de una gran literatura, la literatura patrística de los padres de la Iglesia, de los padres griegos de la Iglesia. Esto es importantísimo porque son los que van a crear lo que ustedes y yo damos, por supuesto, como de la historia del cristianismo, ¿no? La cumbre de toda esta literatura patrística es el siglo IV. Es el gran siglo, se ha llamado el siglo de oro de la patrística. El gran siglo, porque cuando ya se llega al siglo IV, es decir, el 325, que es cuando se inicia en el concilio de Nicea, que ahora os lo voy a contar, se inicia todo un proceso complejísimo de intentar crear unos cánones culturales, religiosos, que se basarán en la razón. Es decir, vamos a hacer racionalmente aquello que constituye parte de la fe, que es el gran tema de Occidente, fe y razón. Esto es un tema del que no nos hemos sacudido, y ya Pablo VI, Juan Pablo II, escribió una encíclica dedicada a este tema. ¿Por qué? Porque para un hinduista esto carece de sentido. Y para un tibetano, y para un... cuando me refiero a un tibetano me refiero a un tipo determinado de budismo, etcétera, etcétera. Pero para el mundo occidental, y yo estoy hablando ahora para occidentales y de esta historia nuestra, era importantísimo el tema de la razón y la fe, el tema de cómo compaginar una cosa con otra, el qué caminos, qué veremos, ya lo veremos el próximo día en Agustín y Tomás de Aquino. Bueno, pues el siglo IV es el gran siglo, floreciente siglo, de elucubraciones filosóficas acerca del tema profundo de la intuición de la fe, de la intuición de lo que realmente era esa cosa que estábamos creyendo y cómo se podía organizar. Y eso fue lo que hizo la patrística. ¿Cuáles son los problemas? Gordísimos, así de los gordos. Que ustedes y yo, como no lo sabemos, hemos estudiado el catecismo, uno no lo sabemos mejor y otro peor, pero lo hemos oído, cree uno que está ahí siempre. Y no, eso fue producto de una elaboración de concilios que hasta se pegaban. Porque resulta que en los primeros concilios, primero, la gran oposición al cristianismo, las grandes persecuciones duran hasta primeros del siglo III. A los cristianos los tiraban, los tal. Cuando empezaron, que empezaba a ser un poco problemática la cosa. Al principio no le hicieron caso a ninguno. Eran grupos pero claro, cuando ya empezaban a decir que las mujeres tenían dignidad, que los hombres éramos todos iguales y que no había esclavos libres, eso era demasiado, el imperio no podía soportar semejante cosa, ¿no? Y entonces poco a poco pues los fueron, aparte de que lo mismo que los cristianos, otras muchas comunidades fueron perseguidas en su momento, y perseguidas porque formaban parte de los juegos romanos, era carne barata, y entonces se persiguió, o sea que hay elementos políticos, no solo religiosos, para la constitución de los llamados mártires de la Iglesia. El hecho es que los perseguían. Y entonces, a partir del siglo III, a través de Constantino, de lo que se ha llamado la constantinización de la Iglesia, ha sido una cosa muy positiva y muy mala. Como todas las cosas, tiene el haz y el en vez. De repente, nada menos que el emperador se hace cristiano. A partir del año 312, después de la batalla de Puente Milvio, las legiones romanas convertidas al cristianismo le dicen: con este signo vencerás. Entonces él pone en todas las legiones romanas una cruz y efectivamente vence. Y al vencer, allí donde ahora está Sant'Angelo, en Roma, allí fue la batalla,
él se queda pasmado de que aquellas legiones que eran cristianas hubieran sido capaces de ganar la batalla. Entonces dijeron, pues el Dios mío, claro, el vencedor, el poderoso, el fuerte. La parte mala es que a partir de entonces la Iglesia tiene una primera parte buena, que luego diré. La parte mala, bueno, pues que al hacerse Constantino cristiano, la religión cristiana pasa de ser perseguida, escondida, buscadora de la verdad, a estar entronizada en medio del imperio. Si el emperador era cristiano, todo el mundo se hace cristiano, y el cristianismo es lo que vale y lo que importa, y eso ha sido malísimo para el cristianismo, porque el cristianismo en la catacumba estaba muy bien, porque allí se escondía, pero podía orar, rezar, aprender, reflexionar. Ya de repente cuando uno suba al poder, el poder debe ser algo muy malo, porque niebla todas las visiones y niebla todas las cosas. Esa es la parte mala. La parte buena, que en este primer siglo, claro, al cristianismo le dio una fuerza histórica muy grande. Además, como los valores, todavía la Iglesia no se había identificado con el poder, pues aprovechó eso para dar salida a una serie de verdades que quería comunicar. Por ejemplo, daba un sentido de unidad frente a un imperio que empezaba a disgregarse y que ya inmediatamente lo vamos a ver luego cuando hable de los capadocios. Teodosio divide en Honorio y Arcadio los dos imperios y se separa el imperio, etc. Ya un sentido de unidad, de fundamentación muy fuerte. Parecía que iba en el sentido de la historia. El cristianismo es el sentido de la historia, por eso fue tan importante en el siglo IV esa especie de valorización histórica. La parte mala pues ya todos la conocemos, ¿no? La aparición de la jerarquía en la Iglesia, la jerarquía deja de ser lo que era un servicio de pastor para convertirse en un organigrama, que decimos hoy, idéntico al del imperio, incluso se llamaba igual sumo pontífice, porque el emperador era por definición el sumo pontífice de la religión pagana. Es decir, que hay un momento que esa constantinización fue muy mala. En medio de este contexto hay que entender el florecimiento de iglesias locales muy fuertes, muy poderosas, con mucho poder, espiritual, entre ellas los capadocios. La Capadocia, si os acordáis ahora mismo del mapa, ya sabemos dónde está. La Capadocia, en la actual Turquía, era una provincia romana, por lo tanto estaba dominada por Roma y los funcionarios romanos que vivían allí eran romanos, vivían como romanos, etcétera, etcétera. Y en este contexto romano va a surgir un florecimiento absoluto de la literatura patrística, de la cultura patrística y de lo que van a ser las grandes verdades del cristianismo que nosotros conocemos. Voy a hablar de unas cuantas, que son muy importantes para que entendamos luego la obra. La primera fue el tema de Nicea contra Arrio. Arrio era un obispo que empieza a decir que sí, que eso está muy bien, que Jesús era divino, pero bueno, que eso era una metáfora, que Dios era el Padre y que Jesús era una subordinación al Padre y que eso que llamamos el Espíritu es una consecuencia del Logos, entendiendo Logos por Cristo y tal. Le siguió la gente en masa a Arrio. Y entonces, frente a esta derivación de una herejía de los orígenes de la Iglesia, aparece toda una literatura mística, más que racional, explicando qué significa que Jesucristo participaba plenamente de la divinidad de Dios. Entonces ahí aparecen conceptos como la kenosis, que es el vaciamiento de Dios en Jesucristo. Kenosis significa que Dios deja de ser ese Dios que todo el mundo espera que esté ahí, grande, poderoso, fuerte, que nos soluciona todos los problemas. Él desaparece y se mete dentro del hombre que era Jesucristo, aceptando la limitación, la humillación, incluso la muerte. Esa kenosis del Dios que todo el mundo espera que sea. Claro, cuando la gente dice que ese Dios no existe, yo digo, tampoco creo que existe ese Dios. Ahí fuera, grande, poderoso, eterno, que todo lo puede y que te mira. No, eso no existe. Por lo menos no es el Dios del cristianismo. El Dios del cristianismo es un Dios que se anula en la figura de Jesucristo, que se mete dentro de él y queda unido a la persona humana con una pequeñez y toda su debilidad.
Y esto es duro de entender, porque no nos lo han explicado, pero esto es el cristianismo. ¿Nos guste o no? Contra la idea de Arriano de que Jesús no es Dios, aparece todo el concepto de el homoousion en griego, que significa de la misma naturaleza que el Padre. Homoousion significa la misma esencia. La palabra usía en griego significa esencia, sustancia. Y ahora lo explico. En el Concilio de Nicea se plantea lo que dicen los arrianos y la aparición de un cristianismo que quiere darle a su fe un sentido racional. Y aparecen los grandes teólogos diciendo, no. Usía es naturaleza. Es la misma naturaleza. En Dios solo hay una naturaleza, la divina. Y esa naturaleza es la misma, de la que participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay tres dioses, triteísmo. Hay tres personas. Y para eso nos sirve el griego, que para eso es tan sutil. Usía, esencia, pero persona, hipóstasis, que significa personaje. Esta naturaleza única, como visión, sin embargo, tiene tres personas que caracterizan por su función. El uno es Padre, el otro el Hijo, y esto es lo que se llama el principio de santificación. ¿Qué significa Espíritu Santo? Principio de santificación. Principio es lo que cuando una persona piensa en la divinidad como algo maravilloso, está pensando en el Espíritu. Está pensando en la bondad, la misericordia, la perfección, la belleza, todo eso. Eso es inseparable de Dios en sí mismo y por lo tanto constituye la realidad de la tercera persona de la Trinidad. Todo eso constituye lo que va a ser el credo, que surge en Nicea. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas y un solo Dios. Esa formulación se formula en el año 325, justo porque Constantino era el que había promovido la aparición de un concilio ecuménico por primera vez. Ecuménico, es decir, de toda la eucumene, de toda la iglesia extendida por el mundo entero, por el imperio. Entonces el mundo entero era el imperio romano. Entonces aparece la idea de Nicea de un solo Dios, clarísimo, porque la sustancia griega significa la sustancia real de una cosa, lo que una cosa verdaderamente es. Y Dios es lo que es en sí mismo, independiente de todo lo demás, aunque tenga tres hipóstasis, Padre, Hijo y Espíritu. Y aparece toda la formulación niceana, que es la que decimos en el credo. Una naturaleza y tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Todo eso se va ordenando en una serie de escritos que luchan o se oponen al arrianismo en todo el imperio romano. A partir de Nicea hubo grandes defensores de lo que llamamos el credo y defensores de lo contrario, que era una cosa pues más mínima. Jesús era otra cosa, era un logos, era una palabra, era una expresión, pero no era Dios. Luego aparece todo el tema del Espíritu Santo como persona real que forma parte de la divinidad. El Espíritu no es solo algo metafórico que se dice de Dios, como de nosotros, que se dice es que tiene un espíritu muy alegre o tiene... No. Cuando se habla de espíritu, se habla de una parte, la palabra parte no es verdad, pero bueno, Dios no es un queso. No, una parte, es esa realidad de la que constituye esa realidad que es Dios. Todas estas discusiones teológicas tuvieron una enorme importancia en el imperio. Y ustedes han oído hablar muchas veces de discusiones bizantinas, ¿verdad? Surgen de estos grandes concilios, porque ahí discutía todo el mundo, desde el barbero al teólogo, el carnicero, la gente que iba por la calle, en la herrería, todo el mundo discutía de teología. Eso dura hasta el siglo XV y por eso se llaman discusiones bizantinas, porque la teología, al igual que otras muchas cuestiones culturales, se discutían en la calle, en la plaza, en la calle, en el mercado. La gente discutía de teología. Y discutía hasta pegarse, vamos. Esos mamporros que los mediterráneos son tan dados a ese tipo de cosas. Hay muchísimas anécdotas de esas discusiones bizantinas de este tipo de cosas. Pero cuando se llegaba en serio, era el concilio el de que determinaba la verdad.
Esto culmina en el concilio de Constantinopla, hay otros muchos en medio de Calcedonia, pero vamos, culmina del 325 al 385, un montón de años después, en el de Constantinopla, del que voy a hablar ahora porque aparece uno de nuestros autores que vamos a hablar hoy. Entonces, en este contexto cultural, religioso, vivo, de un imperio que se extiende, de una cultura teológica que importa mucho a la gente. Hoy todo lo que nosotros sabemos de cristología se hace ahora, se hace del concilio de Nicea al concilio de Constantinopla. En esa fecha, los 70 años que difieren o 60 años que van entre uno y otro, es la constitución de lo que hoy llamamos cristología, de lo que entendemos como lo que creíamos que era de toda la vida, ¿no? Porque claro, a nosotros pues nos ha llegado a nosotros. ¿Quiénes fueron los artífices de esto? Pues fueron sobre todo 4 personas interesantísimas. Primero Atanasio de Alejandría, que vive en Alejandría, que es copto, escribe en copto, era más egipcio que griego, que defiende, pero defiende con tanta fuerza que se pelea, que lo tienen que echar del concilio. Se le llamó el obispo de los destierros, porque cada 2 por 3 había que desterrarlo porque armaba una trifulca. Y era muy vehemente, muy fuerte, muy poderoso, y con una idea clarísima de lo que quería decir. Su familia había sufrido las persecuciones, y él mismo había sido perseguido por Roma. Entonces tenía muy claro qué era lo que había que defender frente a las debilidades, a las partes débiles de las doctrinas. Entonces él defendía claramente. Se le ha llamado columna de la Iglesia porque defendió desde el principio de su juventud, con 32 años hasta que se murió, lo mismo. Fue un hombre muy constante, muy veraz. Él decía, no os preocupéis, porque sus fieles se preguntaban, ¿estás peleando? Decía, no, si a mí me encanta pelearme, porque así convenzo, no convenzo por la razón de un libro frío, sino con mi propia vida. Yo trato de exponer mis argumentos para convencer a la gente de lo que yo quiero decir. Entonces era un hombre de esas personas con una fuerte carácter, aunque luego él vivía como si fuera un monje. Él era un seguidor de Antonio Abad, el gran anacoreta. Anacoresis significa soledad, y del desierto de Egipto, y él siguió muchísimas de las enseñanzas de Antonio. Él vive en Alejandría, una ciudad vivísima, llena de vida, llena de discusiones teológicas, llena de fuerza. Los alejandrinos fueron además muy lanzadísimos en el tema teológico. Orígenes y Clemente, 2 personajes que merecía la pena dedicarse a ellos mucho tiempo en el siglo anterior, habían explicado una teología mística que todavía no ha nacido, porque la teología mística nace con Gregorio, pero sus escritos ya conservan esa idea de la mística y que ellos quieren expresar, son alejandrinos. Con esto quiero decir que la Iglesia de Alejandría tiene una enorme fuerza. La idea fundamental de Atanasio es que el hombre ha nacido para ser Dios. Dios se hizo hombre para que yo pudiera ser Dios. Lo que se llamó la teosis de los padres de la Iglesia. La misión del ser humano es alcanzar la semejanza. Nosotros somos semejantes a Él. Semejantes que tenemos que ir labrando a lo largo de nuestra vida esa imagen de nosotros mismos que expresa lo divino que hay en cada uno. Por lo tanto, la acción del Espíritu es una acción, dice él, de inhabitación. El Espíritu habita en nosotros para que nosotros seamos capaces de alcanzar alguna vez el esplendor de la imagen. Toda esa imagen nuestra la reflejamos porque él, al reflejarse en nosotros, nosotros tenemos que devolver la imagen. Y nuestra misión de la vida es simplemente devolver esa imagen lo más verdadera y lo más lúcida posible, que es hacernos con él, hacernos él. Eso se llama teosis o divinización. Atanasio tuvo sus seguidores, pero también sus detractores, porque con esa fuerza. Pero él es el gran defensor de la divinidad de Jesucristo. Él escribió 3 discursos contra Arrio, que han sido los 3 discursos claros que ha usado siempre la Iglesia cuando ha tenido que utilizar argumentos cristológicos contra las desviaciones
herejías que surgen continuamente, ¿no? A través del tiempo. Bueno, pues en un contexto histórico y geográfico distinto, un poquitito después, porque él nace en el año 295 y aunque muere tarde, muere casi a la vez que Basilio, viven tres personajes de los que yo soy forofa. Yo eso lo admito. Y ahora vais a entender por qué. Dos de ellos hermanos, San Basilio el Grande y Gregorio de Nisa, el pequeño. Y otro su amigo íntimo, Gregorio Nacianceno. La familia de Basilio y de Gregorio es una familia espectacular. Es una familia de un gran retor romano, gente con mucho dinero, dueños de media Capadocia, pero ya cristianos viejos, ya habían sido cristianos en una o dos generaciones anteriores. Cuando llega esta generación, la abuela, Macrina, educa a sus nietos y los educa en un cristianismo austero y casi perfecto. La abuela es santa, pero no solo es la abuela santa, sino que 4 de sus nietos fueron santos. Macrina, que se llamaba como ella, Basilio, Gregorio y Pedro, que lo mata un oso en una cacería. Entonces, de los 6 hermanos, 4 son santos, grandes santos de la Iglesia. Santo quiere decir aquella persona que ha alcanzado el grado de heroico en las virtudes y en la vida cristiana. No da igual que estén con una coronita, no estén todo eso, son representaciones populares porque algo tenemos que hacer. Los hombres tenemos la imaginación corta, a veces nos ponemos a los santos vestidos de idiotas con una cosita ahí puesta y una palmita. Todo eso no tiene nada que ver con la santidad. Ellos defendieron, esta familia, que la santidad era una forma de ser y de vivir, y que era una forma de ser y de vivir con integridad. Macrina, sabemos mucho de ella porque su hermano pequeño, que era Gregorio de Nisa, escribió una vida, Vita Macrine, que es una preciosidad, porque él amaba a esa hermana. Esa hermana estaba casada también con un gran soldado romano que lo mata, y entonces ella se queda viuda jovencísima. ¿Y qué hace? Reúne a un grupo de mujeres, de hermanas, de primas, de amigas, se van todas a vivir al lado del río Iris, que era una de sus propiedades, y funda una sociedad cenobítica, es decir, fundan una sociedad de oración, de acogida, que su hermano Gregorio va allí, el día que se va a morir Macrina, acude, y es a partir de la muerte que él asiste de su hermana, cuando escribe la vida. Y dice, vivían como los ángeles, y los ángeles viven perpetuamente mirando el rostro de Dios, y se queman delante de él como el incienso. No me digáis que no. Quemarse como el incienso significa morir alabando a una divinidad con la que te identificas. Eso significa el incienso. Por eso el incienso tiene un sentido significativo de oración. Y los salmos dicen, suba el incienso ante ti, Señor, o suba ante ti la oración, Señor, como incienso en tu presencia. Es decir, el incienso es un signo de la forma de autoinmolarse de una persona. Y eso fue Macrina, que creo que era bellísimo. Bueno, el hermano mayor. El hermano mayor se llama Basilio. Ya era elegante, presumido, listísimo, hablaba griego, latín, parte de los idiomas asiáticos y se dedica a viajar. Como era rico, se va a Constantinopla, se va a Alejandría, se va a Atenas. Y en Atenas queda fascinado por la cultura griega. Y se queda ahí 5 o 6 años formándose, educándose. Era muy delgado, muy guapo, muy atractivo. Pero lee de repente una carta de su hermana Macrina que le dice que se va a vivir al río Iris y le pide por favor que le haga un favor, y es que se lea el Evangelio. Dice, tú que eres un lector tan grande, léete el Evangelio con espíritu crítico. Y él dice, de repente me quedé embelesado por la verdad que se desprendía de la luz del Evangelio. O sea que le debe su conversión a su hermana Macrina. Entonces vuelve a Capadocia, se hace amigo de un obispo que se llama Eusebio, que él dice de él, era mucho más rico en bienes que en teología. Es decir, que el pobre obispo era bastante medianillo. Y
Basilio se dedica a ayudarle en su labor pastoral, se forma y cuando ve que se va a morir Eusebio, lo ordena sacerdote para que lo sustituya. Entonces empieza una actividad total. Es el más romano de todos los capadocios, lo mismo que luego vamos a decir de su íntimo amigo que era el más griego de los capadocios. Pragmático, ordenado, sistemático, y empieza a escribir sermones. Sermones que dejan a la gente con la boca abierta, porque escribe muy bien, porque tiene un estilo vigoroso y porque dice verdades de a puño sin miedo. En medio de aquel imperio que estaba medio que se caía, medio que no, medio que sí, aquel hombre rico, poderoso, que todo el mundo conocía a su familia, además hace una temeridad, que es que deja de comer y entra en un estado de una excesiva ascesis, que era propio de aquellos tiempos. Tanto es que se le estropea el hígado y se va a morir jovencísimo, con 49 años se muere, porque ya el hígado no tiene solución. Cuando él alcanza luego un estado intermedio más perfecto, dice, pero qué disparate, la ascesis tiene que valer para la moderación, pero ya él se había machacado el cuerpo cuando pasa eso. Él tiene una obra preciosísima, Basilio. Tiene una obra dedicada al Espíritu Santo, que es lo que él llama su testamento. El Espíritu es la grandeza de Dios, su vida, la vida divina, lo que nos comunica, es la luz de Dios. El Espíritu es lo que nos hace que seamos felices, grandes, hermosos, poderosos, dice Basilio. Y lo escribe como testamento poderoso. Pero luego escribe un hexamerón precioso, que es un comentario a la creación de Dios, porque como él era una persona culta, quería que la gente culta leyera, y habla perfectamente de la creación, de las estrellas, de las plantas, lo que hoy diríamos un libro de biología espiritualizada, ¿no? Creo que es muy bonito. Yo no he leído nada de eso, pero creo que es muy bonito. Y luego, no contento con eso, un año que venía una hambruna total, funda la Basiliada, coge todo su dinero y funda una ciudad, donde había hospedaje para los peregrinos que venían, hospitales para los enfermos, orfanatos, casas de acogidas de mujeres, que hoy nos parece la gran cosa, la funda Basilio, bueno, mujeres solas, mujeres viudas, mujeres con niños. Funda una enorme ciudad, perfectamente organizada, con su dinero, porque él decía que el Evangelio solo tiene sentido si se lleva a práctica, y por lo tanto la práctica es cuidar de los demás. Basilio fue un personaje muy curioso. Nada más morir, muere con 49 años, la gente se agolpa alrededor de él y le llaman en el momento, cuando estaba todavía caliente, Basilio el Grande. Y así ha pasado la historia de la cultura y de la... Voy a leer de Basilio el Grande una cosa que hace contra los ricos, contra la riqueza, que merece la pena leerlo. Basilio está en el año 300, vive 49 años, nada más, no se ve. En el año 368 hay esa hambruna que se muere la gente de hambre, porque además como dependían del suelo, del campo, de la lluvia, es decir, que de repente esas hambrunas las ha habido siempre, ¿no? Pero fijaros lo que dice: tú explotas la miseria humana, haces dinero con las lágrimas, estrangulas al desnudo y aplastas al hambriento. Todo lo que haces es robar, porque poseer más de lo necesario es robar al pobre. Todo lujo de los ricos es un insulto para los pobres. Esto está escrito en el año 368-369, en el siglo IV. Está vigente. Sí, quiero decir que está bien claro, ¿no?, lo que dice. Sí. Y quiero decir que esto ha sido una doctrina que ha sido siempre igual. Lo que pasa es que, bueno, pues no nos la creemos, no nos la queremos creer, tampoco nos la cuentan del todo. Basilio el Grande. Y leo también cuando él lee el Evangelio, ya que lo he apuntado, lo leo, lo que dice cuando recibe la carta de su hermana Macrina. Me desperté como de un sueño profundo, y percibí la maravillosa luz que difundía la verdad del Evangelio. Le escribe a su hermana, por eso tenemos las palabras de su conversión. Él era cristiano, pero la conversión se produce dentro del corazón, cuando te decides a vivir lo que haces o lo que dices. Basilio tenía un amigo íntimo, que se llama Gregorio, como su hermano pequeño. Gregorio nacianceno, un espíritu totalmente distinto. Él era pragmático, decidido, emprendedor, poderoso. Gregorio era
dulce, equilibrado, le encantaba la poesía, la soledad, la intimidad, le aterraban las grandes masas. Eso sí, era un enamorado de la cultura griega. Hablaba un griego elegantísimo y hablaba siguiendo todos los recursos literarios de la literatura griega. Tenía una madre, dice él, que había influido en su formación, en su ternura, en su vida. Pero un padre, del que él habla en un momento dado, porque el padre que era obispo le obliga a él a ordenarse, porque en el momento en que se va a morir considera que no hay nadie preparado. Y ve a ese hijo tan preparado, tan culto, tan inteligente, y él lo toma como una cierta imposición, eso de hacerse sacerdote para darle gusto a su padre. Se va a vivir con su amigo Basilio y fundan una comunidad cenobítica parecida a la de Macrina y constituyen lo que se ha llamado el principio del monaquismo oriental, basado en la austeridad, pero no en la excesiva disparates contra el cuerpo, ¿no? Tanto es que él escribe un tratado sobre Eustaquio, que Eustaquio era un monje loco que predicaba la mortificación total, el hambre, la miseria, dormir, no dormir, total, que se le morían los monjes. Y él, contra ese disparate, claro, contra ese disparate escribe un libro que es la medida, la mesura. Ya hay que vivir con sobriedad, pero no son disparates, ¿no? De hecho, ese tratadito contra Eustaquio, que también lo firma Gregorio, su amigo del alma, constituye un principio. La vida del monje ha de ser el preámbulo de la vida eterna y por lo tanto ha de ser una vida feliz. El hombre está hecho para ser feliz, el hombre está hecho para ser santo y la vida del monje es lo que pone el preámbulo de esa vida eterna. Por lo tanto, un monasterio tiene que ser un lugar de alegría, de paz, de tranquilidad, de austeridad y de trabajo. Digo esto así con énfasis porque en el Imperio Romano los ricos no solo no trabajaban, sino que hasta el siglo XIX en Europa ha llegado la idea de que trabajar con las manos era poco menos que una cosa bochornosa y vergonzosa, y eso lo hemos heredado del Imperio Romano. Mi bisabuelo decía, mis hijos no servirán amo, es decir, no trabajarán nunca jamás. ¿Por qué? Porque son dueños de mucho dinero. Esto era lo que nos transmitió el Imperio Romano. Y esto era Basilio, riquísimo. ¿Qué ocurre? Que ellos dicen, nada de eso, hay que trabajar. Y el trabajo dignifica al hombre. Y hay que trabajar austeramente, y comer austeramente, y vivir austeramente, pero felices y alegres. Y esa alegría y esa felicidad es previa a esa vida eterna que ya empieza aquí abajo. Esto es un tema que yo repito mucho en mis charlas muchas veces, porque tenemos un poco esa idea un poco de que la muerte es un corte en que uno da el salto y ya, ¡pum!, está en la vida eterna. No, yo ya estoy vivo ahora, estoy vivo, pues ya estoy en la vida eterna. ¿Qué estoy esperando para estar en la vida eterna? Para estar en la vida eterna hay que estar vivo. Y yo estoy vivo. La vida eterna no es algo que empieza luego. No, de repente por arte de como de magia me encuentro en la vida eterna. Oiga, no señor, yo estoy pasando al otro lado de un arroyo y en el otro lado me voy a encontrar el saco que yo haya mandado allí. Y ya está, y si no he mandado ningún saco, más pobre que las ratas que voy a estar. Pero si he mandado algo, me encuentro lo que he mandado. Pero la vida es ya aquí. La vida no tengo que esperar a cruzar el charquito para decir, ya estoy en la vida eterna. Eso es un poco ciencia ficción, y me alegra mucho porque esto ya lo decían los padres de la Iglesia y desde luego lo dice Basilio y su amigo. El preámbulo de la vida eterna. Estamos aquí, ya estamos vivos, ya estamos en la vida eterna, ya estamos empezando la vida eterna. Gregorio de Nacianceno era una persona delicada, espiritual, que atraía a la gente por cómo hablaba y por cómo escribía. Tanto es así que su amigo Basilio leía los poemas de su amigo Gregorio en sus sermones, porque atraía a todo el mundo, a paganos, a cristianos, a gente culta, gente que le encantaba oír aquella música, porque él se dedicó a escribir una prosa ritmada, de forma que al leer
se constituía un ritmo de lectura, como si fuera un salmo, como si fuera un cántico. Entonces, leer lo que él escribía se convertía en una canción. Entonces, Basilio leía en voz alta todos los escritos de su amigo. Pero cuando aparece la figura grandiosa de este hombre, sacerdote a su pesar, un hombre dedicado a la mística, que lo que quería era el silencio, pero estaba arrastrado por su amigo Basilio, que lo hacía todo y que todo lo arreglaba, y el pobre se pasó la vida entre actividad y pasividad, entre mundo contemplativo y mundo de acción, llevado por su amigo, al que adoraba. Pero su amigo muere un montón de años antes que él, casi 15 años antes. Y esos 15 años que vive él solo, se retira a la soledad, que es cuando de verdad él escribe sus poemas y sus cartas. Pero lo mandan llamar de Constantinopla, justo porque se ha vuelto a convocar un concilio ecuménico para arreglar los últimos problemas del tema del arrianismo, también nestorianismo, que va empezando ya a surgir. Y entonces él se va a Constantinopla a cuidar de un pequeño grupo de católicos, que eran muy pocos, frente a los arrianos que habían venido de todo el imperio para arrasar e imponer sus tesis en el este. Además, Valente, que era en ese momento emperador de Roma, era arriano. Con lo cual él llega allí, le espanta la ciudad, ya no quiere, ¿no? Él tiene un poema muy bonito, La vida de estudiante. Él quería ser un eterno estudiante. Un estudiante de Atenas que lo que hacía era aprender, estudiar y dialogar con los profesores. Pero el conflicto le aterraba. Lo mismo que a su amigo le encantaba, a él le aterraba. Va allí, que ya es mayor y ya ha muerto su amigo. Y entonces se encuentra con aquellos grupos de católicos que quieren defender la divinidad. Y se pone a escribir, y escribe 5 sermones que han pasado a la historia de la cultura religiosa como los 5 sermones más maravillosos y más claros sobre Cristo. Tanto es que se le denominó el teólogo. O sea que Gregorio de Nacianzo era la ciudad donde estaba, es el teólogo por excelencia. Por esos 5. Cuando termina de escribirlo, una noche coge un burro y se escapa de Constantinopla y dice, yo me voy, yo no quiero la ciudad llena de soldados, llena de tal, de discusiones, de vida de ciudad. Además, Constantinopla debió de ser una ciudad magnífica, enorme. Él se fue. Murió unos años después. Y heredó como amistad la amistad del hermano pequeño de Basilio, que también se llamaba Gregorio, como él. De Nacianzo nos quedan sus poemas y, escrito a la vez con su amigo Basilio, la Filocalia, que es un grupo de trozos de textos sacados de Orígenes, ese gran escritor alejandrino, y unido a textos del neoplatonismo. Y él escribe la Filocalia con él como un texto de meditación y de formación para gente joven que fuera culta y quisiera ir informándose cultamente sobre por supuesto, todo esto está escrito en griego. Ellos hablaban griego, vivían en griego, pensaban en griego. Siempre se ha dicho de él que es el más griego de los padres capadocios. Y por último, tenemos a Gregorio de Nisa, el pequeño. Era el pequeño de la familia, nieto de la Santa Macrina, hermano de Macrina, hermano de Basilio y de Pedro, al que se lo come el oso. Pues este era un hombre encantador, divertido, que nunca había salido de Capadocia. Lo mismo que sus hermanos mayores habían ido a Constantinopla y a pasear por el mundo y a Atenas, de su cultura. Él se había quedado y se había enamorado muchísimo de una señora con la que se casa, naturalmente, con Eusebia. Y lo que se llamó Teusebia, que fue una persona que lo llevó a Dios también. Él era un hombre ya convertido, no pasa como con... Él era íntimo de su hermana Macrina, está encantado. Y se va a vivir al centro de la Capadocia a una de sus propiedades. Todos ellos habían heredado grandes propiedades de su familia. Y se va a vivir allí con su mujer. Pero el sacerdote del pueblecito le pide por favor que le ayude, porque no puede ni sabe una incultura. Y a él le da una pena aquella incultura de este sacerdote, que empieza a escribir sermones para ayudarle, para que pudiera hablar en público, para que tal. Y en esos escritos, y claramente influenciado por su hermano Basilio, se ha convertido en el primer teólogo místico de la historia de la escritura.
¿Qué quiere decir teólogo místico? Pues que aparece una teología perfectamente depurada de los grandes problemas de su tiempo, cristológicos o no, que se están formando alrededor de la nueva dogmática, porque se está creando entonces, unido siempre a la intuición y a la contemplación. La contemplación y la intuición es la base de toda teología. Y si no hay teología. Como podéis comprender, esto es la teología actual, suena chino. Hoy la teología, desde el siglo XVIII, es una mera reflexión ordenada, sistemática y racional acerca de verdades objetivas con las que tú no tienes nada que ver. Todo lo contrario de lo que decían estos. Pero no solo esto, sino que él demuestra que solo se puede hablar del misterio de Dios cuando uno es capaz de temblar delante del misterio de Dios. Si uno no es capaz de temblar del misterio de Dios, no puede escribir, porque es un misterio. Y él dice, Dios es incomprensible, inasequible, inintendible, invisible. Todas esas cosas es Dios. Por lo tanto, hablar de Dios como si uno estuviera hablando con otro y se supiera lo que dice y lo que va a decir, porque es lo que espero yo que diga, no tiene nada que ver con la teología. Por lo tanto, hablar de Dios requiere contemplación, intuición, una vida ascética, una vida ordenada, que me permita, cuando necesito acceder a Él, saber que estoy accediendo ante un misterio incomprensible. Por eso se le ha llamado el primer teólogo místico de la historia. Él escribe cosas muy bonitas, escribió una Vita Macrina, de su hermana, y una Vita Moisés, que es, las dos merecen la pena ser leídas, perdona. Habla del ascenso místico. El hombre es un peregrino que asciende continuamente en la búsqueda de Dios. Y Dios es inalcanzable. Pero el hombre está metido en un círculo hermenéutico de búsqueda en el que cada vez que da una vuelta a la curva de la montaña, tiene más deseo de seguir, porque hay algo que uno ve cuando hemos subido una montaña, siempre decimos, ¿qué habrá más arriba, verdad? Y uy, ahora se ve. Bueno, pues ese deseo del más arriba es la metáfora, por eso se llama la subida al Sinaí, es una metáfora de lo que él llama la expectasis, que es el deseo continuamente no saciado de Dios. Uno siempre busca lo que no está saciado, lo que no se completa, lo que no se termina. Y el camino del espíritu es una búsqueda continua de esa cosa que va delante de mí, que es ese misterio que me atrae y que basa su ardor precisamente en que me llama sin que yo pueda no responder a esa llamada por el propio deseo que genera la llamada. Las personas todas que hemos estado enamoradas sabemos perfectamente que el deseo del otro es el que mueve su propio deseo. Entonces el deseo de él, de ese él misterioso, provoca en mí un deseo que como no es saciado, genera todavía más deseo, más expectasis, esa es la palabra griega, más deseo. Pero ocurre que a Dios no se le conquista nunca. Él dice, como Moisés, solo veremos a Dios de espaldas. De espaldas. Y además, en la tiniebla, logos en griego, significa nube, rodeado de una nube, dice el libro del Éxodo. Esa nube es la que hace que yo de verdad me encuentre con Dios sin saber si lo he encontrado o no. Ese es el gran problema de la vida mística, que la nube es el lugar donde Dios habita, pero es nube, al fin y al cabo, es oscuridad, y una oscuridad que uno no puede taladrar. La puede taladrar con el deseo, la puede taladrar con la necesidad, pero él dice, estar con Dios es de lo más fácil, porque uno está allí donde está su deseo. Precioso. Uno está allí donde está su deseo. Tú quieres estar allí aunque no sepas que estás, si es lo que deseas verdaderamente. Aunque no lo veas, aunque no lo toques, aunque no lo huelas, aunque lo ignores, eso es lo que quiere decir. Y entonces, como veis, los grandes padres capadocios, Basilio,
Gregorio y Gregorio, tres personalidades absolutas, tres personalidades como férreas, como grandes. Sin embargo, entran en una sutileza a la hora de hablar del misterio. Hablan de Dios con una delicadeza muy propia del idioma griego y con una delicadeza sin afirmar casi nada. Las grandes afirmaciones dogmáticas implican que la persona que está escribiendo carece de esa sensibilidad profunda que tiene el teólogo místico, que escribe sabiendo ese temor y temblor que dice Pablo y que luego es el nombre de una obra de Kierkegaard, ¿no? Temor y temblor. Escribo de lo que no sé, pero quiero escribir, pero no me veo más remedio que la hora de escribir de esa realidad. Ellos lo que hicieron fueron solventar grandes problemas de la teología cristológica y sobre todo del Espíritu Santo. Y aparece por primera vez ese concepto de Trinidad que nos parece tan obstruso que muchas veces no hemos sabido interpretar. Tener en cuenta que hablar de un único Dios, como de una única realidad, que es la usía, la esencia, lo que hay, lo que es el ser de la realidad, implica que si es un monolito, como el ser de Parménides en filosofía, es una cosa completamente cerrada, completamente opaca, el ser. En el ser no hay ranuras, decía Parménides, porque claro, el ser es el ser y no hay no ser. No se puede pasar del ser al no ser. Pero la vida es un continuo pasar, un continuo dejar una cosa para entrar en otra, que implica que hay ranuras. Es decir, que el ser no es monolítico, que el ser no es una realidad cerrada y absoluta, que ha sido un poco el Dios medieval que hemos heredado. Hemos heredado mucho más el Dios medieval del ser de Parménides que la visión de la vida divina de todos los primeros padres de la Iglesia, que consideraban que la vida divina era un fluir, un continuo estar en movimiento, para llegar a una realidad que supera siempre, no ya el ser humano, sino la propia búsqueda que tiene el ser humano de esa realidad. Es estar siempre más allá, que es lo que decía Gregorio, más allá de tu propio deseo. Estás buscando continuamente. Para concluir, y voy a leer unos textos de Gregorio de Nisa. Estos grandes santos padres de la Iglesia unieron a su teología, a sus escritos, una santidad de vida. No eran solo señores que decían un sermón muy bonito, que también, sino que para ellos la teología era vida. Si no había vida detrás de lo que decían, la teología carecía de sentido. Eran hombres que vivían lo que decían, y lo decían porque lo vivían, no al revés. No eran señores que habían leído los libros, porque los libros los habían escrito ellos. Es decir, no estaba hecha la dogmática, la habían creado ellos, pero respondiendo a una experiencia profunda de la vida interna de Dios. A eso se llamó luego estado teopático. Alcanzar la identidad con teopatos, el movimiento continuo de la divinidad. Dios en contra de lo que muchas veces hemos creído por la escolástica y por la fuerza de Aristóteles y porque los occidentales tendemos a apresar las cosas. Tenemos un concepto y ya lo queremos apresar porque se quede bien el sujeto y que no. Esto es así, ya nos quedamos tan contentos porque nos da mucha seguridad, mucha fuerza. En vez de pensar que las grandes cuestiones internas que tienen que ver con la vida divina es una cosa de un fluir inestable, continuo, de una realidad última y definitiva que el hombre no puede captar más que si se pone a ese mismo nivel y se deja arrastrar por esa vida en movimiento, por esa vida de transición, de cambio, de destrucción y lo que nosotros llamamos muerte y resurrección. Es decir, a lo largo de una vida uno muere muchas veces y resucita muchas veces, que quiere decir
que a lo largo de la vida uno va centrando su existencia en esos cambios que lo llevan a la divinidad. Voy a leer unos textos de Gregorio de Nisa, de todo esto que hemos dicho. Podríamos haber elegido muchísimos más, pero bueno, si queréis, es que tengo mucha cosa. Podríamos leer un texto un poco largo, si os cansáis mucho me lo decís, que eran 3 textos, de Gregorio Nacianceno, el poeta amigo de San Basilio. Lo voy a leer porque es muy bonito y creo que nuestra nobleza consiste en conservar la imagen. Recordad que estamos hechos a imagen y semejanza. La imagen se nos da hecha, pero la semejanza la tenemos que conseguir. La semejanza es el final del camino. La semejanza es lo que hacemos a lo largo del trayecto, ¿no? Nuestra nobleza consiste en conservar la imagen, tratando de imitar al arquetipo. De la nobleza que hemos hablado es al mismo tiempo por la razón que es la virtud y el deseo puro que transforma al verdadero iniciado en las cosas de lo alto. Es decir, lo transforma en Dios mismo, haciéndoles conocer de dónde vienen, quiénes son y a dónde se dirigen. Cuando aquí se habla de iniciación, se está hablando de lo que significa para el hombre del siglo IV, que ahora le explicaré en el tema del bautismo, morir a una vida para nacer a otra. El iniciado deja de ser lo que era para ser otra cosa. Ha de destruir una realidad en la que vive, que está cosificada, para nacer a otra realidad, incertidumbre de la verdad. El iniciado, Gregorio decía, hay que tener ojos y oídos de iniciado, como los querubines, es decir, aquellos que están cerca de Dios y lo oyen y lo ven como es, no como nosotros queremos que sea, no como a nosotros nos apetecería que sea, sino como es. Y entonces ese ojo y ese oído de iniciado es una afinación, como el que afina un piano, el que hay que afinar en la vida para percibir el aliento de lo divino en las cosas. Solo el iniciado lo percibe. Eso es un texto. Y otro texto de él, de Gregorio de Nacianzo, dice: todo se debe en el fondo a la acción del Espíritu Santo, que realiza en nosotros todo lo que el Hijo nos enseña y permite la participación, koinonia se dice en griego, en la propia naturaleza divina, es decir, nos hacemos dioses. De este modo, la plenitud, que es Dios, se vació, es decir, ya Dios no estaría alto, grande, pero se vació, kenosis, se destruyó, y entró para que yo fuese partícipe de esa plenitud. Por eso Él compartió mi carne, para que no solo se salvase la imagen que hay en mí, eterna, sino que también la carne se hiciera inmortal. Lo que eso quiere decir que el ser humano es una cosa completa, entera, y que todo el ser humano es digno de la divinidad. Lo dice Gregorio Nacianceno. Y Gregorio de Nisa, amigo, hermano de su amigo, más pequeño que él, Gregorio era más pequeño. Voy a ir leyendo cosas de todo lo que hemos dicho, pero dicho por él. En la vida espiritual, que es un ascenso, una subida, se tiene conciencia aguda de la fundamental incapacidad de todo hombre para captar la trascendencia de Dios. El hombre no es capaz y por lo tanto no merece la pena ni intentar. El conocimiento de Dios es ciertamente una montaña escarpada, difícil de escalar, y la multitud apenas ni siquiera se acerca a la base. La invisibilidad es de verdad la naturaleza divina. Allí se ve a Dios, y en esto consiste su conocimiento, en que no se ve. Esto se llama apofatismo. En esto consiste, en que no se ve. Esto es muy importante, ¿verdad? Muchas veces creemos que Dios es una cosa que se percibe. La vida mística es un progreso sin fin.
es expectasis. El deseo, estoy leyéndolo directamente, se satisface por el mismo hecho de no poder satisfacerse. A medida que Dios se manifiesta, el alma continúa maravillándose y nunca sacia su deseo de ver más, porque lo que está esperando es siempre mucho más de lo que ve. Siempre espera algo más magnífico, más divino, más que todo lo que ya ha visto. Es decir, esa expectasis es lo que nos mueve para que el deseo nos lleve a buscar eso que todavía es más grande. El alma recupera así, en esta búsqueda, en este peregrinaje, las alas que le permiten volar al paraíso. Todo esto es metáfora. Alas es todo aquello que nos sirve para alcanzar la perfección. Y el paraíso es cuando ya la alcancemos, aunque creamos que estamos en el infierno. Había un monje que decía: has de saber permanecer en el infierno. Restituyen al hombre su naturaleza verdadera, lo hacen ser imagen y semejanza de Dios con una naturaleza perfecta e inmortal. El verdadero gozo consiste entonces en eso, en siempre progresar en la búsqueda y nunca dejar de ascender. El alma ha sido herida por el dardo de la fe. Aquí la fe no es un conjunto de creencias, es la vida misma. Y ha sido mortalmente herida por el dardo de la fe. Y hasta aquí. Que es todo lo que hemos dicho y muy grande.